procede con el storyboard del proyecto. Ya hicimos el guión técnico, hicimos el guión literario. Entonces la idea es que ya arranquemos con el storyboard. Milton, claro, ustedes tienen el tiempo para terminar la otra actividad. Lo que yo quiero es que ustedes vayan teniendo la explicación clara, con eso en el momento en que ustedes vayan a iniciar la actividad el día que inicia, que casi siempre son los lunes, ya tengan claro cómo desarrollar la actividad y no pierdan días esperando la sesión en línea. O sea, en ningún momento he dicho que tengan que empezar a hacer esta actividad, sino que la idea es que ustedes tengan la información, con eso precisamente pueden aprovechar mejor las 2 semanas o la semana y media que dura la actividad, ¿ok? Eso es más o menos lo que quiero hacer. Listo, chicos. Entonces voy a empezar a presentar pantalla. Como ustedes saben, siempre les dejo toda la información en el drive que compartimos, ¿cierto? Ahí ustedes van a encontrar las presentaciones, los ejemplos de la actividad, como para que se puedan guiar un poco más en el momento en que ustedes estén pues desarrollando su actividad. Ok, entonces me confirman porfa si ya ven mi pantalla. Sí, señora. Vale, muchísimas gracias, Ley. Entonces vamos a ir aquí a nuestra carpeta. Como ustedes se pueden dar cuenta, que ya encontramos la presentación del día de hoy. Listo, chicos. Entonces, como les decía, hoy vamos a hacer la sesión en línea del storyboard, pero vamos a hacer la sesión en línea del storyboard del proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve un storyboard? Cuando hablamos en audiovisual de un storyboard, es el que nos permite, ¿cierto?, ver la acción de cómo se verá lo que estoy proponiendo en el guión. Básicamente eso es un storyboard, donde yo voy a ver y voy a plasmar, ¿cierto?, en los cuadros del storyboard, cómo se vería visualmente, ¿sí?, y narrativamente la propuesta de guión que yo estoy haciendo, ¿sí?, cómo se va a ver, cómo va a ser la planimetría, el manejo de cámara, la acción, qué es lo que va a suceder eh, en cada una de esas secuencias que yo estoy proponiendo. ¿Listo? Cuando hablamos del storyboard audiovisual, podemos decir que precisamente la utilidad es mirar si esas secuencias, si esa planimetría que yo propongo y esa narrativa que está ya propuesta desde los guiones funciona o no, si la historia se entiende, si está correctamente propuesta o si de pronto algo debo quitar para que la historia quede mejor o debo agregar algo más porque la historia no se está entendiendo bien o de pronto esa escena se vería mejor en otro plano, ¿cierto? En otro plano cinematográfico para dar a entender lo que yo estoy contando y para que se cuente bien la historia. ¿Listo? Básicamente esa es la utilidad del storyboard. Por eso vemos que siempre, pues sobre todo en las grandes películas, se maneja esta herramienta, ¿cierto? Esta pieza para poder mejorar. ¿Alguien me está hablando? Milton, si quieres voy explicando y ahorita ustedes en la sesión de preguntas y eso, me dices porque se me va interrumpiendo lo que estoy explicando, ¿vale? Entonces, como les decía, por eso vemos que en las grandes películas siempre ellos manejan un storyboard, ¿cierto? Donde se puede ver la secuencia de la película y en animación es súper importante esta herramienta porque nos permite precisamente analizar si la historia tiene una narrativa adecuada tanto a nivel visual como a nivel narrativo, ¿cierto? A nivel de la historia. ¿De dónde viene el storyboard? Pues sabemos que el storyboard viene como de las grandes industrias del cine. Una de las primeras personas que lo empezó a utilizar pues fue Walt Disney en el tema de animación, ya que ellos se preocupaban de que realmente la historia se entendiera y se contara bien y la mejor manera de hacerlo era verlo ya pues gráficamente, ¿cierto? A veces
En el guión uno puede ver que la historia funciona muy bien, uno define una planimetría, define un encuadre de cámara, ¿cierto? Y todos los elementos del lenguaje audiovisual que nosotros ya conocemos, pero en el momento en que se plasma gráficamente en una pantalla, pues puede cambiar muchas percepciones de lo que yo estoy proponiendo en el guión. Ahora, cuando estamos hablando del storyboard del proyecto, lo que ya estamos definiendo es cómo se va a ver. Ya no estamos hablando del audiovisual y de una historia y de una narrativa y de una planimetría, sino que cuando hablamos del storyboard del proyecto, estamos hablando de cómo se va a ver visualmente mi proyecto, ¿sí? Y es como el primer aterrizaje para definir si mi proyecto sí está funcionando de manera correcta, ¿cierto? Si ese proyecto a nivel visual sí se va a ver bien, si funcionan las fuentes que seleccioné, si funcionan los colores y las paletas que voy a proponer a partir de los wireframes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad, chicos? Ustedes ya en la actividad que se está realizando esta semana, desde la semana anterior, que es la de guión técnico y los wireframes del proyecto, ¿cierto? En esta actividad estamos definiendo cómo vamos a hacer la primera, ¿cierto? La bocetación y la primera diagramación de mi página. Entonces, en el guión técnico estamos diciendo, bueno, el texto va a estar así, va a interactuar así, la imagen va a estar así, o de pronto la imagen que yo propongo es esta, ¿cierto? Estoy como narrando cómo se va a ver cada una de mis pantallas. Ya en el wireframe lo que hago es coger esa narración y aterrizarla en un boceto, ¿cierto? En un boceto como a mano, muy sencillo, simplemente definiendo cada uno de los espacios pues, de la estructura de mis pantallas. Ahora lo que voy a hacer en el storyboard es coger esos wireframes, ¿cierto? Esa propuesta que yo ya hice y empezar a ponerle línea gráfica, a ponerle color, a ponerle ya una fuente que yo crea que funciona, ¿cierto? De acuerdo a lo que ya he propuesto a nivel del proyecto a lo largo de lo que llevamos pues en el tecnólogo, a hacer una propuesta de imágenes, una propuesta de galería de imágenes, cómo voy a hacer las galerías, cómo las voy a proponer, dónde ubicaría el menú, cómo se va a ver el menú, el color del menú, es como un boceto ya color, ¿sí? ¿Hasta ahí me entienden, chicos? ¿Me confirman? Sí, señora. Perfecto. Entonces es Bueno, como, yo tengo una duda. ¿sí? Sí, pues cuando nombra las fuentes, ¿cómo represento las fuentes dentro del storyboard? Ya exponiéndolas. O sea, ustedes ya buscan las fuentes que creen que funcionan y las ponen como ejemplo. No tienen que poner el contenido, obviamente lo que va a decir, porque eso tiene que tener una redacción y un trabajo, pero pueden poner el ejemplo de los títulos y el ejemplo de cómo se vería el contenido, con los párrafos. Y ya ustedes hacen una propuesta de tipografías. O sea, ya es empezar a aterrizar el proyecto. Es como cuando uno tiene un libro de colorear y solamente tiene los muñequitos sin relleno, ¿no? Que uno le compra eso a los niños. Y ya Pero después, conecta, digamos, los ítems como un menú, una fuente, un tipo de fuente y un menú en un orden señalando va la fuente en el menú, digamos, X fuente, y en tal otro párrafo iría Y fuente y en otro Z fuente. Digo, ¿esa es la pues, idea? pues lo que pasa es que recordemos que para diseño no la recomendación es no manejar más de dos fuentes tipográficas, ¿no? Porque ya tres redundan dentro de un diseño. Digamos que eso es uno de los principios que tenemos que tener en cuenta. Y lo que ustedes van a hacer es que pueden describir, antes de poner los bocetos, pueden describir las fuentes seleccionadas, son estas para títulos, estas para contenido, pues para que no lo tengan que poner dentro de los pantallazos. Digamos que en los pantallazos es ya más visualmente cómo se va a ver, pero ustedes pueden hacer una descripción antes, ¿cierto? Como la paleta de colores de acuerdo al lenguaje corporativo de la empresa con la que estoy trabajando, seleccioné estos, las tipografías que voy a usar son, no sé, Helvética y Century Gothic, Helvética para los títulos y Century Gothic para los contenidos, y ustedes ya empiezan como a plasmar esos bocetos a color, ¿cierto? Ya poniéndole
una propuesta de línea gráfica a esos bocetos que ustedes hicieron en los wireframes, ¿sí? Escoger esos bocetos y aterrizarlos. Eso es lo que debemos hacer en el storyboard. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que antes de que propongamos la línea gráfica definitiva, que ya es la próxima actividad, ¿cierto? Lo que queremos hacer es saber ustedes cómo lo están proponiendo, si esa línea gráfica funciona, si esa paleta funciona, si la diagramación que ustedes están definiendo funciona, ¿sí? Si las fotos iban a quedar bien ahí, si están bien diagramado todos los espacios, que no esté sobre saturado de información. Entonces es como ese acercamiento para darles a ustedes indicaciones y decirles, hey, por favor, no, el menú no sirve ahí, revisemos dónde puede quedar mejor en tal lado, o por favor revisen la paleta de colores que definitivamente no está funcionando, ¿sí? Es como, esa es la utilidad de esto. Con eso en la próxima actividad, que ya ustedes deben entregar prácticamente una home diseñada ya con su línea gráfica, pues tienen un acercamiento mucho más fácil a lo que no se debe hacer y a lo que se debe mejorar y cómo podemos proponer mejor nuestro diseño. ¿Listo? Entonces, pues formas de elaboración, yo diría que la forma de elaboración es como a ustedes les quede más fácil. Entonces, si a ustedes les queda más fácil hacerlo en Canva o en PowerPoint o en Illustrator o descargar pues unas plantillas que se adapten, o sea, eso ya lo dejo a su, pues a como a ustedes les quede más fácil. Los ejemplos los vamos a encontrar dentro de la misma carpeta. Ahorita les vamos a chequear esos ejemplos como para que ustedes tengan más claro, ¿sí? Qué es lo que se solicita en la actividad para que, para que se puedan como acercar a lo que se requiere entregar. Requerimientos y consejos, pues como siempre les he dicho, tener mucho cuidado con los referentes, buscar buenos referentes acorde a la temática que yo estoy manejando, mirar los tendencias del diseño web para el 2021-2022, qué es lo que está funcionando, si de pronto el minimalismo, elementos de color, qué Disculpe tipos una de pregunta. ilustraciones. ¿Esas tendencias son marcadas hacia lo que vamos a hacer en la página o es una tendencia sobre los storyboard? Milton, son tendencias del diseño, o sea, es lo que se maneja a nivel de diseño y lo que funciona a nivel de diseño en este momento para el diseño web. Entonces, hay minimalismo, hay color, es como revisar todo eso pues para que su página se vea moderna, se vea actual, independientemente de la temática a la que pertenezca y funcione a nivel visual dentro de lo que requiere el mercado. Por eso les recomiendo revisar esas tendencias del diseño web o en general. Ahí les van a salir como lo que se está utilizando en este momento y así ustedes pueden aterrizar un poco más el proyecto que están creando. Como siempre les digo, revisen referencias en Pinterest, ahí hay muy buenas referencias para que ustedes pues vayan revisando cómo son las líneas gráficas y qué le conviene más a su proyecto. ¿Listo? Entonces, como decíamos, el storyboard es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el fin de guiar en la producción de un proyecto audiovisual. Se realiza graficando completamente el guión técnico. ¿Listo? Entonces, como les decía, el storyboard nació en los estudios de Walt Disney en 1930, donde se ilustraban en hojas separadas escenas y luego se disponían en secuencia ordenada en una cartelera para entender la historia que se contaría en el producto final. El storyboard permite dejar en claro a los no expertos el destino final de todos los esfuerzos puestos al servicio del discurso audiovisual. Entonces acá tenemos pues cómo se manejaría normalmente, que es la zona de dibujo, orden de secuencia, escena, detalle técnico, planos y movimientos, pero pues esto lo vamos a hacer más adelante ya cuando hagamos el audiovisual del proyecto. ¿Listo? ¿Qué requerimientos tenemos que tener para generar este storyboard? La sinopsis, que ustedes ya la crearon, el guión literario que también ya se hizo y el guión técnico. Y obviamente para esta actividad, pues los wireframes del proyecto, que es donde ustedes ya bocetaron toda la propuesta de estructura y diagramación de su página web. ¿Listo?
Entonces acá vemos algunos ejemplos de este tipo de storyboard, pero nos vamos a ir directamente a la guía para saber qué es lo que ustedes se les solicita y en qué se deben basar para realizar esta actividad, chicos. ¿Listo? Entonces encontramos acá que la elaboración del storyboard del proyecto, ¿cierto? Y lo que dice, como les dije, a partir de lo realizado en la anterior actividad, quiere decir en la actividad de los wireframes, se continúa con el desarrollo de la idea del proyecto multimedia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento en estas actividades? Empezar a aterrizar el diseño. ¿Para qué? Para que pues el diseño sea funcional, tenga la interactividad correcta, tenga una línea gráfica agradable acorde a las tendencias del mercado actual, ¿sí? Y que obviamente pues el proyecto funcione de manera correcta. Por eso es importante que vayamos paso a paso, ¿sí? Y así podemos evaluar y hacer correcciones sobre la marcha y no que en el momento en que ustedes me vayan a entregar el proyecto el diseño esté fatal, no funcione y yo les esté devolviendo el proyecto, pues que es como la entrega más importante que ustedes tienen dentro del tecnólogo. ¿Listo? Entonces, a partir de lo realizado en la anterior actividad de aprendizaje, se continúa con el desarrollo de la idea del proyecto multimedia, el cual debe presentar al finalizar el presente proceso formativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué se requiere estudiar? Estructura dramática, técnicas de creatividad y storyboard. Entonces, decimos que con base en la elaboración del guión técnico y wireframes del proyecto, realice los ajustes para desarrollar el storyboard o mockup del proyecto multimedia o sitio web. Realizar los mockup o bocetos, ¿cierto?, a color de las principales páginas o pantallazos del proyecto multimedia, utilizando la paleta de colores corporativa de la multimedia y mostrando la organización jerárquica de los elementos. Acordémonos que eso lo hablamos la semana pasada. ¿Qué es la organización jerárquica? Es como yo establezco, ¿cierto?, los elementos dentro de mi pantalla, qué es lo que va a venir arriba y qué es lo que viene más abajo. Sabemos que casi siempre lo que viene arriba pues es el menú y la portada de mi web, ¿cierto? Donde voy a tener, puede ser una imagen insignia de mi proyecto o donde voy a tener un video o donde voy a tener de pronto un banner con galería de fotos que me va mostrando información relevante sobre mi página web o lo que yo estoy ofreciendo dentro de ella, ¿sí? Y podríamos decir que dentro de ese orden jerárquico de la home, lo último que iría y estaría al final, pues sería el pie de página, ¿cierto? Es lo último que encontramos jerárquicamente dentro de la propuesta de pantalla de la home. ¿Me entienden lo que es la organización jerárquica de los elementos? Es llevar un orden. Es la disposición de los elementos que propongo dentro de ese pantallazo de lo que va arriba hacia lo que va abajo. ¿Qué es lo que va arriba? Pues lo más relevante, la información que más le interesa al usuario, porque pues el usuario no va a empezar a ver desde abajo, va a empezar a ver desde arriba. Entonces lo que debe enganchar al usuario y la información más predominante y más importante debe estar de primeras. Entonces a partir de ahí yo creo esa jerarquización y a partir de ahí yo pues ya ese ejercicio lo debía haber hecho en los wireframes que se entregan en la evidencia pues de que estamos ahorita actualmente entregando. ¿Listo? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta y qué se debe organizar dentro de este storyboard? El menú, la jerarquización de los contenidos, cómo se va a hacer la utilización de video y fotografías, cómo voy a ubicar los videos, cómo van a ser mis galerías de fotos, ¿cierto? Cómo voy a utilizar las imágenes, el footer o pie de página y la organización de las diferentes secciones. ¿Listo? No es necesario, no sé, si mi proyecto tiene 10 páginas internas, pues no me voy a poner a hacer las 10 porque sería mucho trabajo. Mínimo 3, máximo 4, como para que ustedes hagan una propuesta de cómo se verían esas pantallas y uno ya define pues esto funciona, esto no, los colores, las tipografías, la ubicación de galerías, de los elementos, los botones, cómo se van a ver, ¿listo? Y la organización de las diferentes secciones. Presentar el storyboard en un documento elaborado en Word, en este caso pues a mí me gusta más que sea PDF,
ajustando a las normas APA 2017 y con base en la siguiente estructura. Portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Como yo les decía, dentro del desarrollo podemos hacer como un pre antes de mostrar los bocetos donde ustedes explican pues de manera sencilla cómo seleccionamos la paleta de colores tal porque son los colores corporativos de la marca, o si de pronto la marca de ustedes todavía no tiene un desarrollo gráfico, como de acuerdo a lo que hemos visto, pues no sé, seleccionamos la paleta de color azul con tal, porque queremos comunicar tranquilidad, frescura. Acuérdense que eso también ya ustedes lo tienen dentro del manual de diseño, ¿cierto? Todo lo que es la psicología de paleta de colores, de los colores y de los diferentes significados de acuerdo al tipo de color que son. Conclusión y bibliografía. Eso es lo que deben entregar, chicos. Entonces, aquí dentro de la misma carpeta de PPTs, tenemos acá unos ejemplos que les dejé. Creo que son estos, ¿cierto? Donde están precisamente haciendo ese desarrollo, la introducción, y digamos acá ellas directamente ya empiezan a mostrar los pantallazos de cómo se vería el menú, cómo sería la foto principal, el logo, ¿cierto? Cómo se verían las galerías de fotos. ¿Mm? Entonces acá podemos ver, ellas dividieron entonces la home, después muestran como la otra página que es la decoración de eventos, cómo se van a ver los botones, ¿sí? Cómo se van a ubicar los textos. Entonces hay como para que ustedes vean cómo más o menos se va a entregar. O sea, ya es una propuesta gráfica muchísimo más aterrizada, ¿listo? Pero pues tampoco es algo súper elaborado porque recordemos que estamos bocetando. Ya en la siguiente actividad pues ya sí les toca de pronto ya elaborar un poquito más el diseño y ya generar una línea gráfica mejor establecida. ¿Listo? Acá podemos ver otro ejemplo. Ve por qué me gusta el PDF. Listo. Entonces acá podemos encontrar lo mismo, la introducción, el desarrollo, y acá ellos lo que hicieron fue presentar la página de inicio, página de nuestra institución, página de nuestros proyectos, y muestran cómo se van a ver cada uno de los elementos, los colores, la propuesta de menú, de logo, ¿listo? Y aquí ellos ya se fueron un poco más, ¿cierto? Mucho más claros, entonces, ¿por qué el menú? ¿Cuál es la jerarquía de los contenidos? ¿Cierto? Las fotografías, videos, el Führer y qué elementos va a tener el Führer. Entonces, si ustedes ven, esta ya está muchísimo mejor explicada. Sería muy chévere que las hicieran así como para que ustedes ya también definan cómo se van a ver sus pantallas. Y así hacen con cada una de las pantallas que realizan, ¿sí? Entonces acá la home, la página de inicio, cómo se va a ver, de acuerdo a lo que se pide en la guía, pues cómo está ubicado cada una de las cosas, nuestra institución, entonces lo mismo, el menú, la jerarquía, fotografías, videos, el Führer, y así con cada una de las páginas. Si ustedes se dan cuenta, ya hacen una propuesta de video, hacen una propuesta de fotografía, de colores, de menú, de Führer, ya está muchísimo más Perdón, con no, hay una palabra que no le entendí, ¿de colores y de qué? el pie de página, el footer. O sea, en español se dice pie de página, en inglés se dice footer y casi siempre en el lenguaje de diseño web se le dice el footer. Sí, no, es que no le oí bien. Entiendo, gracias. Ok. El storyboard de la página primaria, entonces cómo se van a ver los elementos, cómo sería la iconografía. Listo, chicos, básicamente es eso. Esta actividad es ya aterrizar, ¿sí? Esa propuesta que hicieron en los wireframes ya con una propuesta de diseño muy básica. Listo, chicos, entonces pues los escucho, no sé si tengan alguna duda, si quedó claro, si hay algo que agregar. O ya, Profe, buenas noches. sí, Una Jonathan. inquietud.
Dígame. De pronto, es como, digamos, más de pedirle el favor en el sentido de si me podía al menos recordar a mí, no sé si a los compañeros también sea de utilidad, la página que su merced nos había recomendado en la fase anterior de las puentes. Ah, recordemos, chicos, que acá, dentro de las PPTs, ¿cierto? Tenemos el manual de diseño gráfico. Ese de ahora en adelante es su Biblia, por decirlo así, porque acá vienen todos los elementos que ustedes me están preguntando. Entonces, cuando ustedes entran dentro del manual de diseño gráfico, en cada uno de los pues cosas que nos dice, acá tenemos el color, tenemos las tipografías y aquí, por ejemplo, en tipografía, después de que explica, nos dice dónde podemos descargar tipografías, ¿sí ven? Y así lo mismo con las imágenes, él nos explica lo de las imágenes, después nos dice dónde hay bancos de imágenes, inclusive directamente nos linkea, miren, a esos bancos de imágenes y todo. Entonces, por eso es muy importante que la mantengan ahí. Y ahí ustedes pueden encontrar dónde buscar esos recursos. Por ejemplo, cuando hablamos de las paletas de colores, él acá también nos muestra los links donde podemos ver paletas de colores. Entonces aprovechen Ah, ese listo, manual profe, que es muchas gracias. muy útil. Y para ver referentes, como yo siempre les digo, pues a mí me gusta mucho Pinterest porque ese siempre está actualizado a las tendencias del diseño del momento, ¿sí? Siempre se está actualizando. Y acá simplemente yo busco diseño web. Y aquí automáticamente, miren, inclusive me sale tendencias del diseño web. ¿Sí? Y ahí automáticamente me salen propuestas de diseño de cómo se está manejando los botones, las ilustraciones, los colores, las estructuras. Y pues eso me ayuda mucho a aterrizar a mí la página para que se vea bien, para que tenga una buena línea gráfica, para que sea pues funcional también a nivel de interacciones, de visitas. ¿Sí? Entonces acá y yo puedo agrandar y ver como toda la información, cómo se ve el menú, que esto es un video, las galerías de fotos, ¿sí? Diferentes propuestas de encabezados, de pie de página, entonces es como que ustedes entren y miren y digan, uy, mira, esto funciona de pronto algo parecido, hoy me gusta cómo se ve esta galería, me gusta cómo se ve este menú, es como lo Digo, que yo les... disculpe, es para personalizar ese diseño, ¿verdad? Para que quede completamente, pues, como dijo claramente, es un referente. Sí, en ningún momento yo les estoy diciendo que copien, pero a uno como diseñador es muy importante ver referentes y conocer muy bien las tendencias de lo que se está manejando a nivel de diseño y cómo eso puede adaptarse de pronto a mi propuesta, pero pues igual ustedes pueden coger inclusive elementos de diferentes referentes y decir, oye, a mí me gusta ver cómo se está manejando este menú, pero miren este pie de página está más chévere, pero miren esta portada de pronto a mí me gustaría proponer una portada así, ese tipo de cosas ya depende de ustedes y pues obviamente mi recomendación es manejar líneas gráficas limpias, pero que pues sean llamativas e interesantes. Por ejemplo, miren, esta está súper chévere. Sí, porque juega Profe, con elementos que hacen que la interacción se vea más interesante, no es la típica página con texto, sino que juegan también con fondos, con ilustraciones, pero pues igual, ustedes también depende de lo que quiera su cliente, ¿no? Porque si es un cliente muy corporativo, que no le gusta algo como tan diferente, pues entonces ya ustedes buscan un diseño más corporativo, ¿sí? Ahí depende de cómo ustedes lo propongan. Miren, hay infinidad de opciones, jugar con colores, con paletas, con fondos, galerías de fotos, pie de página. Entonces, ahí depende es cómo ustedes lo propongan. Listo, chicos, pero sí les recomiendo cómo buscar estos referentes, mirar qué funciona. ¿Mm?
qué quiero hacer yo en mi página, qué propuesta es, qué servicios ofrezco, para qué público va dirigido. O sea, recordemos que el diseño también afecta a todo eso, no solamente lo que a mí me guste a nivel visual, que yo digo, esto me fascina, sino que ustedes también deben definir, bueno, es un público objetivo de niños, de mujeres, de adultos, es un público objetivo de pronto más corporativo, de pronto debe ser una página más seria porque es de pronto un buffet de abogados, entonces obviamente no le voy a poner como elementos tan coloridos y muñecos, sino que de pronto es más un diseño elegante, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes tienen que aterrizar todo ese tipo de conceptualización para empezar a proponer ya pues la propuesta de diseño, que es, esto sería como el boceto, y ya a partir de ese boceto pues se comenzarán a hacer ajustes, retroalimentaciones, para que ustedes pues ya aterricen el proyecto como se quiere y como se espera, y que pues obviamente se vea agradable visualmente, como lo debe proponer pues ya un productor multimedia. Listo, chicos, a partir de lo que hemos hablado, lo que hemos mostrado, ¿tienen alguna duda o inquietud sobre esta actividad que empieza la otra semana? ¿O todo claro? Profe, una inquietud, qué pena molestarla. Debido a lo que su merced nos acaba de mostrar con la aplicación Pinterest, que se ve muy llamativa, digamos, si hay alguna incorporarla en nuestro sitio web que se vea y que de pronto nos llama la atención y queremos, pues, se puede tomar como referente y, digamos, en el caso, tomar el pantallazo para desarrollar la actividad o no necesariamente se puede hacer eso. Pues ustedes lo pueden tomar como referente, pero la idea es no copiarlo tal cual, porque ustedes también tienen que hacer un proceso creativo, ¿no? O sea, ¿qué puedo ver yo en los referentes? Decir, uy, este menú se ve chévere, pronto me gustaría proponer un menú parecido, o esta galería de fotos funciona muy bien, o miren que están utilizando muchos espacios en blanco y otros a color, ¿sí? O sea, pero sí es importante que no escoger la plantilla y copiarla, sino que ustedes también hagan un proceso creativo y también hagan un proceso de conceptualización de por qué proponen esto, ¿sí? Porque, como yo les digo, ustedes tienen que mirar el público objetivo, tienen que mirar lo que ofrecen en la página, si son servicios o si están vendiendo algo, si es para niños, si es para adultos. Entonces, toda esta conceptualización la tienen que hacer ustedes, y a partir de eso empezar a crear ya su propuesta. Obviamente, como les digo, conocer las tendencias y ver referentes, pues le ayuda mucho a uno como aterrizar la propuesta. Pero siempre es importante tener claro que pues eh, ustedes deben aprender a crear desde cero una propuesta. Entonces, pues esa es mi recomendación, porque lo que pasa es que si siempre estamos copiando, pues nunca vamos a generar nuestras propias propuestas. Entonces, yo los invito a conceptualizar, a mirar qué funciona, qué no, qué paleta de color se adapta a la identidad de la marca con la que yo estoy trabajando, por qué, todo eso es importante, y todo eso es definitivo que ustedes también lo expliquen y lo tengan claro en el momento en que van a entregar el proyecto. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta, ¿en qué programas podemos desarrollar estos? Como les decía, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Illustrator, inclusive en PowerPoint. ¿En Canva? Sí, 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 o sea, lo que pasa es que ustedes están viendo cómo diseño poco a poco, lo que de pronto yo les puedo ayudar, porque igual como que sesiones de Illustrator es un poco complejo tenerlas, pues por la cantidad de actividades. Lo que podemos hacer es que yo les dejo algunos tutoriales que tenemos de Illustrator, que también los tengo en Drive, de algunas clases de cursos de Virtual Scena Lab que se han dictado, y ustedes pueden empezar a revisar estas clases y empezar a practicar Illustrator, si les parece. Les dejo el link ahorita. Como para que ustedes también empiecen a practicar las herramientas y puedan empezar a manejar pues ya el programa. ¿Listo? Illustrator es muy cómodo, pero se demora demasiado. Pues lo que pasa es que igual ustedes deben irlo aprendiendo, porque
si ustedes llegan a una empresa y les dicen, no, aquí está el computador y tenemos solo Illustrator. Entonces es importante que ustedes teniendo ya pues la suite con licencia y todo, pues que empiecen a trabajar también en estas herramientas, pues para que cuando salgan ya a su etapa productiva sepan cómo trabajar en una oficina de comunicaciones o en una agencia o donde les toque pues ya vincularse, donde les van a pedir como requerimiento este tipo de herramientas. Entonces igual yo les dejo todos los links con todas las clases donde se explica Illustrator desde cero para que ustedes puedan empezar a practicar, chicos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro sobre la actividad? ¿Ya Buenas sabemos noches, qué profe. debemos entregar? Sí, Carlos. Disculpen, no es en sí sobre la actividad, es con lo que se habló al principio, porque pues mi audio estaba, o sea, se lo escuchaba muy bajito y pues también aparte de eso llegaron personas después, entonces no sé si se puede hacer una retroalimentación de lo que se habló referente a las evidencias. Lo que yo dije es que voy a tratar de hacer la sesión en línea antes de que inicie la actividad para que cuando empiecen las fechas a correr, ustedes ya tengan claro qué es lo que deben hacer. Eso fue básicamente lo que dije. ¿Alguna otra duda o ya te quedó claro, Carlos? No, no me queda tan claro. Pues que yo voy a dictar No, profe, no me queda tan claro, qué pena. que yo voy a dictar la clase de la actividad que viene. Voy a tratar de dictar la clase, la sesión en línea de la actividad que inicia antes, con eso en la fecha en que inicie, ustedes ya tienen la información. Por ejemplo, hoy dicto la sesión de Storyboard, en este momento no ha iniciado, inicia hasta el día lunes, pero pues el día lunes ustedes ya vieron esta sesión y ya entienden qué deben hacer y así les rinde más el tiempo porque ya tienen claro de qué se trata la actividad. Porque lo que estaba pasando es que iniciaba la sesión el lunes, a veces por cuestiones de agenda, pues porque nosotros tenemos varios cursos, no podíamos dictar la sesión sino hasta el jueves o viernes de esa semana que iniciaba y pues ustedes ya habían perdido de 3 a 4 días de trabajo. Entonces lo que quiero hacer es que se dictan las sesiones antes, ¿sí? La semana anterior a cuando inicia la actividad. Con eso ustedes pueden aprovechar desde el día lunes empezar a hacer su actividad y de pronto así pues se les da más el chance de que puedan entregar a tiempo las actividades. ¿Más claro? Sí, listo, profe, gracias, quedó muy claro. Listo, Carlos. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas y inquietudes, muchas gracias por la asistencia el día de hoy. En un momento les comparto por el WhatsApp el link de las clases de Illustrator desde cero, como para que también puedan iniciar a practicar. Y pues gracias por su asistencia el día de hoy. Estamos comunicándonos y ahí en el Drive encuentran todo el material que usamos para la sesión del día de hoy. Y recuerden siempre estar revisando el manual de diseño porque ahí van a encontrar los links y las cosas donde pueden también descargar información que les es útil para el desarrollo de sus actividades. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias y estamos hablando. Cualquier duda o inquietud, ya saben dónde se pueden comunicar conmigo. Feliz noche.